Ok, este señor que muy poco sale, Gerardo Solís. Cuando digo sale, me refiero a rendición de cuentas contra Juan Diego Vázquez. Sale muy poco. Aquí dice que la salud de la economía de Panamá es una de las mejores del continente. Eso dice Gerardo Solís, el contralor. A ver, ¿de qué Panamá me está hablando él? Dice, aseguró que según las proyecciones, la salud de la economía de Panamá es una de las mejores del continente. Iba a ser la mejor este año, pero producto de la insatisfacción de la sociedad con una de las actividades más importantes del país, dejamos de percibir 5% del Producto Interno Bruto. Esa es una situación que va a afectar las finanzas de la economía a futuro. Agregó que el crecimiento de la deuda está entre los 49.737 millones de dólares y se produjo principalmente por la pandemia y los dineros que dejó de percibir el actual gobierno. Gerardo Solís, un PRD de pura cepa, incluso cuando estuvo en el Tribunal Electoral, un PRD de pura cepa, siempre defensor del PRD y todo lo que hizo el PRD, demostrado con estos auxilios económicos refrendados en su gobierno y también aprobando y apoyando, por supuesto refrendando, claro que sí, el contrato nefasto del cual está hablando aquí. Vamos a escucharlo porque Gerardo Solís es todo un personaje. Vamos a escuchar qué dice Gerardo Solís, que es el que demandó la vez pasada, no sé quién demandó. Cuanto a la proyección económica, la salud de la economía de Panamá es una de las mejores del continente. Yo no sé qué Panamá es la que él dice que tiene ese tipo de economía. Iba a ser la mejor este año, pero producto de la insatisfacción de la sociedad con una de las actividades más importantes que tiene este país, nosotros dejamos de percibir 5% del Producto Interno Bruto. A mí me llama mucho la atención cómo él utiliza la palabra insatisfacción para referirse a la cabriación de un pueblo por la corrupción que representaba ese contrato minero leonino, ¿verdad? Vendepatria. Y me llama mucho la atención la palabra insatisfacción, cuando todos los panameños pensantes, estudiosos, que nos gusta leer en este país y nos gusta educarnos diariamente, sabemos que no es una insatisfacción, es una cabriación por la enorme cantidad de corrupción que presentaba este contrato nefasto y leonino. Y vuelvo, no sé a qué Panamá se refiere Gerardo Solís cuando dice que Panamá es una de las mejores economías del continente. Tal vez para él y para sus allegados, sus familiares y amigos, probablemente copartidarios, puede ser, es una de las mejores economías. Pero para nosotros, los panameñitos vida mía, que aquí está mi suéter que lo dice, panameñito vida mía, no podemos decir lo mismo. Eso es una situación que va a afectar las finanzas de la economía en el futuro. Por suerte ya falta por ahí 6 meses para que este señor se retire con todos sus muleles de lo que es la Contraloría. Y obviamente los panameños estamos esperando que se le haga una muy buena investigación de la A a la Z a toda la gestión de este señor. Toda. Y de encontrarse algunas irregularidades que le caiga todo el peso de la ley. Ya no le toca a este gobierno la decisión de qué va a hacer para recuperar ese 5%. Le toca al gobierno entrante. Y lo vamos a lograr, Gerardo. No tengas la menor duda que los panameños nos vamos a levantar del nefasto gobierno en el cual usted pertenecía. La inflación de la región va desde casi 8%, oscilando en un promedio de 5%, y en Panamá fue de 1.7%. Pura noticia, y no hay nada positivo acá.
con este tipo de comentarios, porque obviamente ya no sabe, o sea, es como ellos no pueden ver que se me cayó, que por ejemplo este lápiz de color violeta, ¿verdad? Este lápiz se puede transformar en otra cosa, ¿no? Ellos lo ven solamente como un lápiz. Yo podría intentar hacer alguna cosa, una manualidad, o tratar de reciclarlo y convertirlo en algo productivo. O sea, se puede intentar hacer algo diferente, pero ya este gobierno no da más. No da más, y como no da más, hasta ahí llega el criterio, el argumento y todo lo que tengan que decir este gobierno. El crecimiento económico de los países de la región, el nuestro, ha sido un crecimiento económico de aproximadamente 2.5% para la proyección que hacemos para este año. Con la actividad que fue rechazada, si esa actividad se desarrollara, estaríamos hablando de casi un 8% de crecimiento. Todavía tiene el atrevimiento de decir que decir que debió seguirse dando la actividad minera en el país, porque eso es lo que está diciendo. Tiene la osadía de decir eso. Esas son decisiones que tendrá que tomar la nueva administración. Gracias a Dios, todo va a salir bien. En cuanto a la relación de la deuda pública y el Producto Interno Bruto, hubiésemos tenido una relación mucho mejor si nuestro Producto Interno Bruto hubiese crecido con esa actividad. Al menguarse esos 5 puntos, nuestra actividad económica no ha proyectado lo que queríamos que fuera la correlación deuda-Producto Interno Bruto. Repito, que de encontrársele alguna irregularidad en la profunda, minuciosa y exhaustiva investigación que se le tiene que hacer a Gerardo Solís y su gestión, que le caiga todo el peso de la ley, por favor, a las autoridades entrantes. Sin embargo, sigue siendo mucho más responsable que la mayoría de los países. Hay países que tienen promedio una relación de 100, 100.3, 100.5, 100.8. La nuestra está en 56.8. Con todo respeto de los otros países, a mí no me interesa cómo está la economía de los demás países cuando la de mi casa está por el suelo, como realmente está. Es igual en el caso de la escuela, que venga mi hijo o mi hija y me digan que en el ejercicio todos fracasaron. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo tengo que ver con que usted fracasó en su ejercicio. Yo lo estoy educando a usted. Yo le alimento a usted. Yo le doy techo a usted. ¿Qué tiene que hacer usted? Estudiar. ¿Necesita ayuda? Vamos a ayudarlo. Pida ayuda. Vamos a sentarnos a estudiar, a repasar. Vamos a tratar de entender esto, cómo lo podemos resolver. Eso es lo que tiene que hacer un papá. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Preocuparse primero por la casa. Las estadísticas están bien, pero ellos tienen en sus países sus propias coyunturas, sus propias economías. ¿Cómo podemos hablar y compararnos con otros países cuando no entendemos ni siquiera el nuestro? Bárbaro. El crecimiento de la deuda en este país se produjo principalmente por el fenómeno de la pandemia. Y ese fenómeno debe ser investigado, toda la gestión que se hizo a través de Contraloría, el gobierno, etcétera, etcétera. Yo no voy a seguir, ¿verdad? Bueno, a ver qué dice. Y por los recursos con los que no contó esta administración, hay que recordarlo. Sí, pobrecitos. El crecimiento de nuestra deuda, que está en 49.737, debió haber estado en 40.000, 9.000 millones menos, pero esos recursos se utilizaron en pandemia. Si no hubiéramos tenido la pandemia, hubiera sido 30% versus 60%. Si no hubiera, él hubiera, de verdad, este Gerardo Solís la bota, este Contralor la bota. Si no hubiera, el hubiera no existe, pasó, tenemos que enfrentarlo, no estábamos preparados, admítanlo, no estuvimos preparados para la pandemia.
y cuando nos tendieron la mano algunas repúblicas como China, como Rusia, que nos trataron de ofrecer la vacuna y trataron de ofrecernos también instalaciones médicas, las rechazamos. Las rechazamos. Y eso hay que decirlo también. Los ventiladores, los hospitales modulares. Yo creo que es importante también destacar. ¿Qué más? Hacer una aclaración con relación a las transferencias que ha hecho el gobierno central. ¿Va a hablar de los auxilios? A los gobiernos locales. Ah, pensé que iba a hablar de los auxilios. Tengan presente, las transferencias pagadas en el periodo pasado, en el quinquenio pasado, fue de casi 1.000 millones de dólares. Las transferencias pagadas en este periodo es de 1.175, una diferencia de 175 producto de la inflación. Esas transferencias a los gobiernos locales. Sin embargo, nosotros, si hacemos una comparación, la administración pasada, en el periodo electoral, transfirió cerca de 280 millones de dólares. Y esta administración, 4 millones de dólares a los gobiernos locales. Y a la fecha, no llega a 80 millones de dólares las transferencias a los gobiernos locales, cuando en la administración pasada fue de 280 millones de dólares en el año electoral. ¿Por qué pareciera que usted no le puede creer nada a lo que dice el Contralor? Da la impresión de eso y es muy lamentable, ¿cierto? En cuanto... Y ya, ahí terminó y ahí te la dejo. O sea, yo en resumen puedo decir que en cuanto a lo último que dijo de las transferencias y todo eso, pues debe ser investigado. Y bueno, ya no lo voy a decir por tercera vez, ya lo dejé bien claro en mi video. Yo espero que ustedes también le den seguimiento a esta noticia, porque Gerardo Solís no debería salir del país y debe ser investigado y debe responder muchas preguntas, al igual que Nando Meneses, entre otros funcionarios, que yo espero que no se vayan del país. El pueblo panameño quiere rendición de cuentas. Hay mucho dinero. El presidente entrante dijo que no hay plata. El presidente José Raúl Mulino dice que no hay plata. Pero yo les voy a recordar a José Raúl Mulino, ¿verdad?, que la plata se puede conseguir si se investiga bien a estos funcionarios, las gestiones y dónde fueron a parar los dineros. Porque el dinero no puede desaparecer. Incluso si está invertido en alguna infraestructura fraudulenta, puede ser confiscado a favor del gobierno para beneficio del pueblo panameño. Eso y otras cosas más se pueden hacer. Y debe hacerse para que salga la plata. Porque Panamá tiene que brillar. Porque Panamá tiene que tener buco chen chen. You know, bra.